hace 20 años justo, y segundo porque en 1999 ya hubo una primera reforma que introducía algunas cosillas en materia de tratando de proteger a la víctima de violencia doméstica y demás. Entonces elegí 1998 y de las primeras, no he hecho una búsqueda muy exhaustiva, simplemente poner los conceptos y las fechas, y encontré 3 sentencias de audiencias provinciales que por supuesto ninguna es de Cádiz, no hay ningún... y me parecieron muy significativas porque encontré una de Navarra en la que un hombre, bueno, había una discusión doméstica, el padre le pega al niño un golpe en la cabeza, la madre se mete por medio y entonces el padre pues le da también la madre intenta defender a los niños y entonces el padre le hace un gesto de que como se meta le corta el cuello, ¿no? Pues eso pasó el 3 de octubre de 1997, lo que pasa en la sentencia de audiencia fue un año después, y eso terminó con una condena por 2 faltas de lesiones por los golpes a los niños del artículo 617.2, 4 fines de semana de arresto por cada una y una falta de amenazas por la amenaza a la mujer, multa de 10 días con una cuota diaria de 1.000 pesetas, 10.000 pesetas. La amenaza costaba 10.000 pesetas en 1997. Y lo quería comparar con la situación actual en la que estaríamos hablando, en ese caso de un mínimo de prisión pues de 9 meses estaríamos hablando. Entonces, otro ejemplo que encontré y que también me sirve para luego hablar del 416 y de lo que hemos avanzado, es una sentencia también, como digo, todas de finales de 1998 de Segovia, de la audiencia provincial, y aquí lo que era una pelea recíproca. Entonces se condenó por una falta de lesiones al hombre y también a la mujer. Lo que me interesó de esta sentencia es que en la apelación la mujer había, no sé por lo que razonaba la sentencia, la mujer había alegado, el abogado de la mujer había alegado que no se había tenido debidamente en cuenta el contexto. Es decir, ustedes han juzgado solo que ese día hubo esa agresión mutua y no tienen en cuenta que esta persona viene sufriendo un maltrato habitual, y contaba toda la historia. Y la respuesta de la audiencia era pues, muy bien, aquí lo que yo tengo, lo que está claro es que este hombre resultó lesionado y que usted ha adherido, y era usted la que tenía que haber probado la concurrencia de cualquier circunstancia como legítima defensa. Y también me parece otro ejemplo bueno, aunque tenga relación con lo que yo planteo de que la protección quizás no es la que debería ser, pero hemos avanzado mucho porque hoy día ese asunto habría ido a un juzgado de violencia sobre la mujer en el que la mujer había sido, no había un juicio directamente, sino que ella habría sido interrogada, ella podría haber podido exponer el contexto y si verdaderamente hubiera indicios de que hay una situación de violencia habitual, se habría investigado de oficio. Y entonces todo eso estaría incorporado al procedimiento y luego la sentencia, pues a lo mejor había condenado igualmente al hombre y a la mujer. No digo que no, pero el contexto estaría encima de la mesa del juicio. Pues otra cosa positiva, ¿no? Y la tercera cosa positiva que yo quería poner de relieve es que también a finales de 1998 la audiencia de Valencia, en este caso no he tenido yo la delicadeza de escribir, pero es que me parecía interesante. El caso es de un juzgado de instrucción, de una señora denuncia una amenaza con arma blanca, y eso era una falta de amenazas. Se hace el juicio de faltas y el juzgado de instrucción absuelve, porque dice que solamente ha habido la declaración de la mujer y la del hombre y que por lo tanto porque no llega al convencimiento y absuelve. Pero la mujer recurre y la audiencia provincial condena. Dice, no tenemos ninguna duda del testimonio de la mujer, pero claro, dice, no tenemos ninguna duda del testimonio de la mujer porque está probado, en la apelación ha quedado probado que unos días después de la denuncia, unos días después del juicio, no solo había llegado a utilizar el arma contra la mujer, es decir, había esa amenaza inicial que unos días después se había convertido en una agresión, ¿no? Y entonces, claro, ya la audiencia dice, hombre, evidentísimo que no tenemos ningún motivo para dudar que la mujer esté diciendo la verdad porque luego se demostró. Bien, pues la parte positiva de esto es que hoy día, y en 1997, no con tanta facilidad, hoy día la mujer a tiempo de interponer la primera denuncia habría podido solicitar una orden de protección y se podría haber evaluado la situación de riesgo y se le podría haber concedido una medida de protección, por ejemplo una prohibición de aproximación que quizás hubiera evitado la agresión posterior.
solo quizá. Entonces, quería también poner en relieve esta... Si me permite salir de lo que dices, porque es que además, en aquella época, no solo es como tú dices, sino que además había un cierto paternalismo mal entendido por parte de los jueces en estos casos. Yo recuerdo también un caso muy parecido al que tú has contado. En mi primer día en el juzgado, una amenaza con un cuchillo jamonero y yo recuerdo que el fiscal a la mujer dice, pero hombre, usted antes de empezar el juicio, ¿por qué no habla con su marido? Lo solucionan ustedes, se van a casa, lo hablan, que tienen hijos. Y todos participaban de una forma inconsciente en perpetuar esa situación, justo que es lo que caracteriza la violencia de género, ¿no? El sujeto se siente poderoso porque utiliza la violencia para perpetuar esa situación de desigualdad, ¿no? Pero era algo que estaba en el ambiente, es decir, no era escandaloso. Con la perspectiva de apenas 20 años, ahora sí que resulta escandaloso el pensar que también los jueces participábamos, los fiscales, de esa mentalidad, ¿no? Pero es tal cual lo acabas de contar. Esa era un poco la idea. Es decir, bueno, estos son ejemplos de cosas que han avanzado mucho, pero también el foco hay que ponerlo ahí. El foco hay que ponerlo en de qué manera estaba el sistema de justicia penal no daba una respuesta hace 20 años. Y no daba una respuesta pues porque no consideraba, y cuando digo el sistema de justicia penal, son todas las personas que intervenían en la justicia penal, no considerábamos que aquello pues, fuera merecedor de una respuesta penal en sí misma, y se reconducía todo, pues eso, una cosa de la familia, de la vida real, a ver si esto es mejor calmarlo, tranquilizarlo, ese tipo de ideas que son las que al final están haciendo pues, que se perpetúe la situación. Más o menos un poco la idea que me servía a mí de punto de partida. Hemos avanzado mucho, pero creo que todavía tenemos cosas que mejorar, y como yo creo que este tipo de intervenciones, aparte de lo que uno aprenda para el día a día, pues también pueden llevarnos a reflexionar alguna cosa, pues por ahí tiramos. Por eso me interesaba el delito de acoso, porque el delito de acoso yo lo relaciono con una pregunta que me hago yo, es, bueno, sí, hoy estamos en una situación en la que si hay indicios racionales de delito, una mujer que sea víctima de violencia de género puede acceder a todos los mecanismos de protección que hemos puesto en marcha. Pero yo la pregunta que me hacía, por decirlo gráficamente, es, bueno, ¿y qué pasa cuando el delito todavía no es delito, pero va a ser delito? Y esto me lo pregunto porque yo lo veo en la práctica, y es el caso, y el delito de acoso es uno que me viene muy bien, que es, estoy viendo una situación que no me gusta, y no me gusta como juez, es decir, como juez de violencia sobre la mujer, veo que hay una situación que yo calificaría de objetivamente de riesgo, o de prerriesgo, o de casi riesgo, la mujer la percibe, la siente y pide protección al sistema judicial, porque por eso va a denunciar, no va a denunciar por placer, va a denunciar porque está asustada, o tiene miedo, o se siente insegura, y sin embargo, como toda nuestra respuesta está supeditada a que se abra un procedimiento penal por delito, pues no estamos todavía en ese punto, sino que se ha anticipado un poquito en la denuncia, anticipado en el sentido de que ha venido un poquito antes de que nosotros tengamos el material suficiente para poder decir, tengo indicios de delito y voy a abrir la causa penal. Pues esa mujer queda fuera del sistema. Y eso es el punto en el que yo quería llamar un poquito la reflexión, al tiempo que hablo del delito de acoso y todos nos aprovechamos de ello. Porque el delito de acoso, en general, nos va a consistir siempre en una conducta, una sucesión de actos repetidos que exigen un mínimo de tiempo hasta que alcance. Claro, hay un momento en el cual esas conductas repetidas ya tenemos indicios, es decir, ya han alcanzado el umbral del derecho penal, pero hay un momento en que todavía están ahí a punto de llegar. Yo creo que lo podemos entender gráficamente como un ejemplo que lo habremos visto todos. Si yo tengo una mujer que viene y dice, es que llevo un mes, que hace un mes rompí la relación y desde hace un mes este señor me ha hecho 450 llamadas, ha ido 10 veces a mi trabajo, ha venido de madrugada 3 veces a mi casa, llamar insistentemente al telefonillo, he tenido que llamar 2 veces a la policía. Bueno, pues es obvio que ahí estamos ante un delito de acoso. Pero ¿qué pasa si la mujer viene cuando han pasado, es que hace una semana que lo dejamos y el que me ha llamado 20 veces y ha venido 2 veces al trabajo? ¿Puede ser un delito de acoso? Puede ser un delito de acoso. Bueno, pero
¿puede ser un es que no hay nada todavía? Puede serlo, ¿no? Y si es un es que no hay nada todavía, pues eso se va a archivar, no se va a abrir un procedimiento penal. Yo un poco estoy de acuerdo contigo, pero todos sabemos que la regulación del delito de acoso vino precisamente por la insuficiencia de los tipos penales que existían en ese momento para atender esas formas de conductas repetitivas e intrusivas en la vida de la víctima. La mayoría de las audiencias provinciales en España tendieron a flexibilizar hasta el extremo la exigencia de violencia para tipificar esas conductas como un delito de coacción. Supongo que luego iba a hablar de eso. Y claro, pero eso no era suficiente, y porque lo dice la propia exposición de motivos de la ley. Dice, la ley ha venido a cubrir este problema y a resolver la tipificación de determinados actos que aisladamente considerados, o sea, de uno en uno, o de dos en dos, o de tres en tres, en principio, pues carecían de entidad penal, pero que vistos en su conjunto, por su repetición y por su reiteración, provocan en la víctima una alteración grave, que es muy importante, de su vida cotidiana. Entonces, claro, es verdad que en la fase incipiente, el Supremo, como tú sabes, cuando ha desarrollado este artículo y que hay una sentencia estupenda que yo creo que todos los profesionales de derecho conocéis ya, pero a lo mejor los que no lo sois, ¿no? Que es la sentencia de Antonio del Moral del 8 de mayo de 2017, ahí hace una serie de pautas sobre qué es lo que debe de entenderse como un delito de acoso. Y entonces, efectivamente, dice, aunque los estudios sociológicos dicen que hay que atender a si hay un número de actos, a cuánto tiempo extienden el tiempo la conducta para llegar a definir el delito de acoso, dicen, nosotros en el derecho penal no podemos atender esas pautas sociológicas, tenemos que tener nuestras propias conclusiones. Y entonces no es adecuado ni conveniente, dice así la sentencia, fijar un periodo concreto de duración en el tiempo ni un número concreto de actos. Entonces es una cuestión que al final es valorativa y claro, quien primero la tiene que valorar es el señor juez de violencia sobre la mujer ante el cual se presenta el conflicto, ¿no? Yo en estos casos creo que tampoco sería del todo descabellado pensar que puede haber un delito de coacciones, tipo residual de las coacciones leves, o una acusación injusta del 133.4 del Código Penal. Me refiero, si efectivamente la conducta tiene la entidad suficiente como para continuar en ese. Lo que sí me parece interesante, que yo lo hago en una práctica en el juzgado cuando tengo un detenido por un caso de este tipo, es al hacer la declaración, al acabar la declaración, en lo sucesivo le queda a usted claro que esta mujer no quiere saber nada de usted. O sea, que no haya ninguna duda que en lo sucesivo cualquier comunicación, incluso algo que también hago en ocasiones y que es muy ilustrativo, es le doy el Código Penal para que lea en voz alta el artículo 172. Y es curioso porque cuando el detenido lee el artículo se reconoce como acosador. Dice, yo estaba llevando conductas de acercamiento, de comunicación forzada. Entonces, le explica, pues mire, en lo sucesivo, usted ya no va a tener ninguna excusa respecto de que si esa conducta no la zanja radicalmente, cualquier intento de comunicación puede ser entendido como una coacción o un acoso hacia la mujer. Esa praxis me parece fantástica, la verdad, porque esa es la práctica didáctica que no conocemos. Por ejemplo, los órganos que estamos en la audiencia no conocemos las vicisitudes de los jueces de instrucción. Nos consta que muchos jueces son fenomenales y hacen de maestros, digamos, y explican las cosas con vista de futuro. Y yo la verdad que la idea que tú dices que pones en práctica me parece súper didáctica y además luego va a ser ya no vamos a poder admitir ninguna excusa, ¿no? Claro, y luego además una cosa que los jueces de violencia saben mucho mejor que los magistrados de las audiencias es que normalmente los conflictos, cuando empiezan a plantearse a partir de la decisión de la mujer de querer separarse, que no es aceptada por el varón, entonces a veces ahí aparece ya la violencia en sus máximas manifestaciones y hay muchísimos casos que llegan al homicidio y al asesinato, simplemente por esa razón, por la no aceptación del derecho de la mujer a romper la relación. Efectivamente es un factor de riesgo cuando los hechos son posteriores y muy inmediatos a la decisión de finalizar la relación, un factor de riesgo muy relevante que hay que tener en cuenta. Efectivamente, sí, estoy de acuerdo
acuerdo y sé que se puede ir por otros tipos penales y demás, y precisamente sobre eso traía la sentencia de 8 de mayo. El problema por el que yo lo traía es el siguiente. La sentencia a la que hablaba Manolo es la sentencia de 8 de mayo de 2017, que es del Pleno, además de la Sala Segunda. Entonces, efectivamente, esa sentencia es la primera, ¿no?, que aborda el tema de acoso, y es muy curioso porque es un caso en el que dice que no hay acoso. O sea, el juzgado de lo penal le condena por coacciones, no por acoso. La audiencia policial confirma que son coacciones y el Tribunal Supremo confirma que son coacciones, pero para confirmar que son coacciones, pues estudia el delito de acoso y dice, no, en este caso no se han dado los requisitos. Esa sentencia, en principio, sí, es como bastante clarificadora y va haciendo, yo creo, un análisis pues, que es muy descriptivo de lo que estamos castigando con el delito de acoso. Brevemente resumo los hechos para que nos hagamos una idea de lo que el Tribunal Supremo consideró que no eran coacciones. Un día, el 22 de mayo, el acusado llama por teléfono a la mujer a las 7 de la tarde. La mujer no le contesta y entonces efectúa numerosas llamadas, tanto al teléfono fijo como al móvil, hasta la 1:30 de la mañana. De 7 a 1:30 de la mañana, numerosas llamadas. Insistiendo, contéstame, le envía mensajes de voz, le envía fotos del antebrazo sangrando con un corte que se ha hecho él. Bien. Al día siguiente, no sé la hora, no sé si fue de madrugada o al día siguiente, se presenta en el domicilio, llama insistentemente al telefonillo, accede de alguna manera a la puerta de la vivienda, accede al interior de la finca y empieza a golpear la puerta, a dar patadas, a gritar, ábreme, que la voy a liar si no me abres, hasta que finalmente aparece por allí el hermano de ella, lo tranquiliza, llaman a la policía, y ya se va. Eso estoy hablando 22-23 de mayo. 7 días después, el 30 de mayo, vuelve al domicilio y empieza a pedirle, devuélveme tal cosa, devuélveme esto que es mío, ¿verdad? Otra vez tiene que ir la policía para que se marche. Y el 31 de mayo, es decir, al día siguiente, en un centro educativo donde coinciden, empieza a exigirle, devuélveme esa pulsera que es mía, intenta cogerla él sin que conste uso de violencia, y el profesor que está por allí pues tiene que intervenir y dejarlo. Todo esto en un contexto en el que ella pues había dicho, yo necesito más tiempo, quiero estar más tiempo con mis amigas, en fin, quiero más libertad. Y como hecho probado dice que todo esto lo hacía él para coartar la libertad de ella, imponiéndole el normal desarrollo de su vida. Entonces tenemos un episodio en 2 días muy concentrado y una semana después otro. Bueno, pues va desgranando el Supremo y va diciendo, efectivamente, bueno, el tipo penal, recuerdo a todos, ¿no?, que tiene que haber una reiteración, una conducta consistente, legal, algo así, no tengo el código, que sean de alguna de las modalidades previstas en el tipo penal, que básicamente es buscar la comunicación del otro sin quererla o utilizar su identidad para hacer que te contacten con esa persona, o amenazas a su libertad o su patrimonio, en fin, una serie de conductas repetidas, insistentes y que llegan a producir una grave alteración de la vida ordinaria de esa persona. Es el tipo penal, básicamente. Bueno, pues el Tribunal Supremo nos dice que viene a decir, a mí la idea principal de lo que era, de la novedad que significa el delito de acoso, para mí viene que dice el Tribunal Supremo, estamos ante, son conductas reiteradas, pero hay un enlace sistemático entre ellos. No es, y este día pasó esto, y este día pasó esto otro, no está desconectado, sino que hay un enlace entre esas conductas sistemáticas. Y ese enlace viene dado porque de alguna manera hay no una planificación, pero sí tiene que evidenciarse una voluntad que no tiene por qué ser explícita, que es latente, de persistir en esa intrusión en la vida privada de la otra persona como un patrón de conducta, un patrón de conducta, ¿no?, que precisamente porque es sistemático podemos deducir que ahí hay alguna voluntad no necesariamente explícita, puede ser latente, para intrometerse en la vida de la otra persona hasta tal punto que no le queda otra salida que variar algunos de sus hábitos. Viene a ser un poco la idea. Y dice algunas cosas interesantes de Saviano. Primero, como digo, no exige planificación, no tenemos que buscar que el hombre haya hecho un plan ahí de cómo voy a hacerle la vida imposible, no exige planificación. Solo basta que podamos deducir que existe ese patrón de conducta
para determinar si esa conducta es la que causa esa modificación, debemos de acudir, dice, al estándar del hombre medio, de la persona media. Es decir, una persona media, esa conducta le habría llevado a tener que adoptar alguna modificación en su vida. Dice, pero ojo, pero matizado ese estándar de la persona media con las circunstancias personales de la víctima, porque si tiene una especial fragilidad psíquica o vulnerabilidad, pues hay que tenerlo en cuenta. Aunque partamos de un patrón medio, una persona media, para valorar hasta qué punto se ha visto obligada a cambiar alguno de sus hábitos diarios como consecuencia de ese comportamiento sistemático, partimos de ese estándar de una persona media, pero teniendo en cuenta especiales circunstancias. Y también nos pone ejemplos de qué podemos considerar alteración grave de la vida diaria. Dice, por ejemplo, tener que cambiar de teléfono, modificar rutas, rutinas o lugares de ocio. Y punto suspensivo. Bueno, la sentencia yo lo que recomiendo es leerla y porque ahí lo explica muy bien y además lo va explicando de un razonamiento que si lo sigue de principio a final es mejor que hacer resúmenes y extractos. Entonces yo no es muy larga, la recomiendo leer. Pero la idea es esa, ¿no? Que estamos ante un comportamiento que no es episódico, no es puntual. Y aquí es donde yo quería ir. Y la propia sentencia dice que el tipo exige un cierto desarrollo temporal. Para mí esta es la clave con la que yo enlazaba, por eso yo enlazaba al principio, que dice, necesita un cierto desarrollo temporal. Necesita un cierto desarrollo temporal. Un mínimo necesario. Efectivamente, la sentencia alude a que desde criterios psicológicos, sociológicos, se fija, por ejemplo, un mínimo de 3 meses, creo que dice 3 meses para que se pueda hablar de una conducta de acoso. No en derecho penal, estoy hablando para que se pueda hablar en campos, en otras ciencias, psicología, etc. Mínimo de 3 meses o un número mínimo de actos de hostigamiento para que se pueda entender que hay acoso. Eso lo manejan otras disciplinas, pero bien dice el Tribunal Supremo, nosotros no, porque el legislador no lo ha dicho y nosotros tenemos que estar a las circunstancias del caso. Y esta es otra idea principal que el Tribunal Supremo desliza en esta sentencia, que es hay que verlo caso por caso. Viene a decir, es muy importante la valoración del caso. El tipo es fluctuante en función del caso concreto. Bien. Yo traía esta sentencia y traía el acoso y enlazo con el principio porque está ahí expresamente indicado la necesidad de un mínimo desarrollo temporal para que haya el delito de acoso. Lo que da pie a la pregunta que hace, bueno, y si estamos antes de que haya tenido tiempo de desplegarse, pero todos vemos que eso es un delito de acoso en ciernes, que ya estamos ahí. Tenemos otros tipos penales, etc. Pero a mí me interesa la sentencia del 12 de julio de 2017 del Tribunal Supremo, que habla del delito de acoso también. Esta no es de pleno, ya de la sección correspondiente. Y esta sentencia sí condena por delito de acoso. Sí condena por delito de acoso. No es que contradiga la otra, porque no hay contradicción así, pero a mí me llama la atención una cosa que por eso la traigo. La sentencia, los hechos, voy a resumirlos. La anterior recordemos que era el 22 de mayo no sé cuántas llamadas, el día siguiente me presento en su casa, una semana después me vuelvo a presentar en su casa y al día siguiente en el colegio tengo la disputa por una pulsera. Pues, los hechos de estas son, el 22 de marzo hay una primera secuencia de llamadas. Entiendo que serán bastantes, ¿no? Pero una primera secuencia, el 22 de marzo. Y esa misma noche, que ya es 23, el tránsito del 22 al 23, hay otras 3 secuencias de llamadas de notoria intensidad. En fecha no determinada, pero entiendo que tiene que ser, por el contexto de la sentencia, muy próximo en el tiempo, la señora está en un bar con unos amigos y él se presenta, le hace una fotografía y empieza a llamarle insistentemente, le manda la fotografía, ¿tú qué haces con tus amigos? Bueno, esta situación. Ese mismo día, a las 3:30 de la madrugada, ella está en casa de unos amigos y él la localiza y empieza a llamarla por teléfono, a gritarle, sal, que quiero hablar contigo. Estamos hablando del mismo día en el que la ha visto antes en el bar y le ha hecho la fotografía. Y ese mismo día, entre las 3 de la mañana y las 4:53 horas, la llama hasta 40 veces. Entonces estamos
hablando de una secuencia de actos, es decir, de bastante intensidad, pero más concentrados en realidad que los otros. Tienen menos desarrollo temporal, sí, tienen menos desarrollo temporal, que quizás tienen más intensidad. Por eso yo no digo que sea contraria a la sentencia, yo no digo eso. Pero me interesa que aquí el Tribunal Supremo vuelve a decir los elementos, dice una conducta que sea insistente, que sea reiterada, lo que quiere decir que tiene que ser insistente porque repite algunos de los actos típicos y además repite esa secuencia una vez y otra vez. Hay varias secuencias de actos repetitivos. También los actos no tienen por qué ser todos de la misma modalidad, puede ser una combinación de varios de ellos. Y dice, la idea es que estamos ante una reiteración de acciones de la misma naturaleza, es un continuum que se repite en el tiempo en un periodo no concretado del tipo y que produce una alteración grave. La alteración grave dice algo más que una mera molestia. Es algo más que una mera molestia. Y aquí es donde yo quiero poner la atención. Y dice, en este caso considera que efectivamente se cumplen los requisitos porque hay unas secuencias que se repiten. Dice, pero ¿y dónde está la alteración de la vida, alteración grave de la vida cotidiana? Dice, pues aquí es obvio que ha habido algo más que una mera molestia porque la mujer puso la denuncia y le concedieron una orden de protección. Y entonces dice el Tribunal Supremo, si a esta mujer le han concedido una orden de protección, es obvio, o sea, que ella se sintió atemorizada, es decir, que la conducta fue apta para provocarle terror y ella fue una orden de protección y tan justificado estaba que se la concedió. Entonces es obvio que hay una alteración grave de la vida cotidiana. Y aquí es donde yo digo, por eso enlazo yo con la pregunta, es decir, el Tribunal Supremo está atendiendo de manera relevante para determinar la tipicidad de la conducta a la existencia de una orden de protección. Y yo digo, pero la orden de protección solamente se la podemos dar si hay indicios de delito. No sé si estoy siendo claro con el argumento, que es un poco circular. Vuelvo al principio y yo digo, pero es que me parece lógico, porque al final, y yo no digo que sea esto lo que conscientemente los magistrados de la sala, esto es lo que yo razono a partir de la sentencia, es completamente lógico que si nosotros estamos ante una situación en la que una mujer justificadamente pide protección y desde todos los puntos de vista posibles del derecho merece ser protegida, ¿cómo va a estar esa conducta extramuros del derecho penal? Es que es lógico desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, si estamos en una situación en la que objetivamente una persona merece ser protegida debido a la conducta de otro que está inmiscuyéndose en su vida privada, ¿cómo no va a ser esa conducta sancionada penalmente? Y entonces, por eso yo hablaba de anticipación de la respuesta penal, porque en realidad al final, mi conclusión es que se adelanta un poquito la protección penal. Se adelanta un poquito. ¿Por qué? Porque en esta sentencia del 12 de julio yo no veo tan claro el desarrollo temporal mínimo. Podría haber habido otro delito, por ejemplo, coacciones, pero no veo tan claro que sea otra cosa. Sin embargo, condena por acoso. El Tribunal Supremo, porque yo digo anticipo y ya concluyo. Y esa anticipación, y lo ha dicho aquí Manuel, no es nueva, porque efectivamente las audiencias provinciales, antes de que existiera el delito de acoso, venían, por lo menos algunas de ellas, venían condenando por acciones ante este tipo de conductas. La mayoría, de hecho yo traigo una, pero tú lo sabes mejor, que bueno, la encontré también sin mucho buscar al azar, una de Santa Cruz de Tenerife, porque recicla de otras audiencias, y dice literalmente, y termino, dice, constituye una constante en la jurisprudencia, se refiere a la de las audiencias que está citando, la aplicación del precepto legal de las coacciones en casos como el relatado, situaciones de ruptura de pareja, normalmente no aceptadas por el imputado, que se traducen en comunicaciones o intentos de contactos continuos o muy frecuentes, seguimientos, visitas o encuentros no deseados que en definitiva coartan, limitan y perturban la libertad de la víctima, la obligan a modificar sus pautas de conducta
le impiden desarrollar una vida normal o entablar otras relaciones personales. En estos casos, la casuística jurisprudencial se inclina por considerar que estos actos constituyen una compulsión moral que perfectamente encaja en la inscripción penal. Yo creo que esta sentencia está hablando del delito de acoso, lo que pasa es que antes de que existiera el delito de acoso, y ya se castigaba como coacción. Pero la exposición de motivos dice, vamos a tipificar el acoso porque hay conductas que no llegan a ser coacción. Eso es lo que yo quería poner de manifiesto. Yo creo que la necesidad de tipificarlo vino, entre otras razones, porque había audiencias que se negaban tajantemente a incluirlo dentro del delito de coacciones leves. Yo recuerdo que Sevilla, por ejemplo, era un paradigma. Sevilla, sistemáticamente, como además las salas especializadas y solo hay una sala, Sevilla decía que aquí no encajaba, que aquí no había violencia y que no se podía espiritualizar la violencia hasta ese extremo y que en consecuencia no había coacciones y quedaban casi siempre impunes. Alguna vez la audiencia de Sevilla lo recondujo hacia delitos contra la integridad moral, pero claro, eso no satisfacía las exigencias de protección de las ciudadanas, en este caso, ¿no? De las mujeres. Y yo creo que fue una de las razones por las que llevaron a regular la tipificación del delito de acoso. Si no hubiera existido a lo mejor esta posición tan clara de la audiencia de Sevilla y en algunas ocasiones, pero yo creo que no tan clara, de otras audiencias de España, pues posiblemente ni se hubiera hecho regulación de ese delito, porque en definitiva quedaba cubierta la protección a través de la figura de las coacciones. Sí, bueno, yo creo que Jorge ha descrito perfectamente la evolución de la jurisprudencia y cómo el Supremo ha llegado a esa conclusión. Yo quería poner de manifiesto desde el punto de vista práctico la importancia que tiene en la declaración de la víctima el poner de manifiesto no solo la conducta en que ha consistido respecto de llamadas, acercamientos, etc., sino la alteración de la vida. Porque muchas veces eso pasa desapercibido. Yo creo que ustedes, cuando actúan como acusación, si son como defensa, lógicamente deben evitar que esa circunstancia se ponga de manifiesto, pero cuando actúan como acusación, sí que deben insistir en la declaración de la víctima, en que manifieste en qué le ha alterado su rutina ordinaria el comportamiento del investigado. Si ha tenido que cambiar el teléfono, por ejemplo, o bloquearlo en su teléfono en redes sociales, cambiar el itinerario en el que va a trabajar, ir acompañada por otras personas para salir a la calle. Esto, por ejemplo, es algo que dicen con bastante frecuencia. No me atrevo a salir sola y siempre voy acompañada por mi hermana, por alguna persona, porque me da miedo encontrarla. No puede visitar a otras personas. Incluso también se ha habido algún tipo de aceptación psicológica, que esta muchas veces pasa desapercibido, porque normalmente este comportamiento suele llevar aparejado porque hay un ataque claro a la integridad psicológica, algún tipo de patología, bien de tipo depresivo, algún tipo de estrés derivado de esa situación, ¿no? Y yo creo que es muy importante el que eso quede de manifiesto en la propia instrucción para que luego, en fase de enjuiciamiento, el órgano judicial tenga todos los elementos del delito para poder condenar, porque si no se corre el riesgo que efectivamente queda acreditada una conducta de acoso, pero no esa afectación de la vida que exige también el tipo penal. Y por tanto, tenemos una labor importante los fiscales, los jueces y ustedes también, como letrados y letradas, cuando hablan de acusación. La importancia de la declaración es, bueno, está fuera de duda en general en todos los delitos de violencia de género, más que en otro tipo de delitos, creo yo. Pero especialmente en el de acoso. Primer punto, efectivamente, el que acabas de comentar, que es como está ahí como al final del delito y es que como que nos centramos en otra cosa, ¿no? Nos centramos en qué ha hecho, ¿no? Lo que ha hecho, pero no llegamos a uno y qué ha provocado, y qué ha provocado y qué ha averiguado. Y efectivamente, el tema de la posibilidad de que he tenido que empezar a tomar pastillas, por ejemplo, porque tal, yo creo que podría encajar en una alteración de tu uso de vida. Pero bueno, hay que incidir en eso, pero también porque quiero yo recalcar la importancia en el interrogatorio, y efectivamente ahí está el abogado, porque fue instrucción, puede pasárselo, puede ir muy rápido, puede tener 1000 cosas a la vez, y es un aspecto que hay que sacar, que cuando el acoso utiliza medios tecnológicos, correos, tal, bueno, siempre tenemos un hilo investigador objetivo, ¿no? Siempre puede ir uno a las llamadas tal. Pero cuando no es fundamentalmente por esa vía, sino que estamos más bien basándonos en acercamientos, seguimientos, acecho, en general, es más complicado y más importante es el interrogatorio en la medida en que, aparte de la descripción general del que me lo encuentro, intentar extraer
en algunas situaciones concretas, no hace falta la fecha exacta ni la hora, pero sí situaciones concretas. Y al hilo de esas situaciones concretas intentar buscar elementos de corroboración, pues sí, pues es que tal, y estaba la vecina, o ya, algo que pueda servir de soporte a lo que nos está contando. Porque es muy difícil, en general en los delitos de violencia es muy difícil pedir fechas, horas, eso es muy complicado, y a veces nos quedamos en la descripción general y damos un salto lógico. Nosotros ya, como tenemos la descripción general, ya nosotros asumimos, bueno, pues hace falta un soporte concreto que luego a la hora de redactar unos hechos en un escrito de calificación dé soporte a eso, porque si no, yo me imagino que en la fase de enjuiciamiento habrá veces que digas, esto es un poco etéreo, ¿no? ¿De qué se defiende este hombre realmente? Pues eso hay que tratar de evitarlo. Que no podamos, o no podáis, los jueces de violencia, concretar exactamente fechas y demás, porque es una cosa que no se puede pedir cuando se está en una situación de acoso permanente. Si es conveniente y preciso, diría yo, encuadrarlo temporalmente de alguna manera, porque es que si no quedan tan imprecisos que eso que digo, bueno, ¿y cómo se defiende esta persona? Que una vez me dijo no sé qué, no, hombre, tendrás que decir que si estaba en la playa y era verano, pues ya por lo menos ya marco un poquito, y si encima es el cumpleaños de la niña, pues ya tengo otra fecha. Entonces hay que tratar de buscar detalles que por lo menos algunos de los actos concretos se encuadren en el tiempo, porque si no después es muy difícil construir una sentencia, ¿verdad? Bueno, yo el acoso no traía más, porque en realidad, como yo vengo a criticar solo... El acoso yo creo que ya la he puesto y está clara. ¿Tú ibas a hablar también de la dispensa o dejamos un poquito para adelante? ¿Cómo queráis? O vamos combinando. Creo que tenemos media segunda, sola y media, si queréis continuamos con la segunda. En el mismo ambiente que vale, pues vamos a porque No. Hombre, yo creo que de la dispensa por lo menos un poquito tendremos que hablar, porque yo voy a poner la introducción si te parece y tú ya me la completas. Porque todos sabemos que el tema de la dispensa, de deber de declarar, está regulada en el artículo 4. Es que no sé cómo suena esto. Entonces, el problema va a ser que no es verdad, sí. compartir. Yo creo que mejor para porque me pone más lejos. Me pongo un poco más lejos. Sí, me ve también, ¿no? Bueno, pues estaba diciendo que el tema de la dispensa es importante tocarlo, porque la dispensa ha tenido una evolución que prácticamente todos los que somos juristas la vamos conociendo, las diversas resoluciones que el Tribunal Supremo para ir acotando cuándo se puede y cuándo no se puede ejercer la dispensa, pero luego el toque final lo ha dado un acuerdo de pleno del Tribunal Supremo y sobre todo una sentencia que otra vez es curiosamente de Antonio, bueno, la otra vez también es de Antonio del Moral, esta también es de Antonio del Moral, la fecha yo no la tengo aquí, pero Jorge la tendrá en cuenta. Y lo más interesante lo digo porque es que esta sentencia, la forma de aprender derecho y la forma de aprender sobre estos temas es leerte la sentencia, porque tenemos la suerte de que tenemos algunos magistrados del Tribunal Supremo que son tan claros exponiendo sus ideas, que basta leerse la sentencia para entenderlo mejor que cualquier libro. Entonces aquí fijaros si, yo que soy admirador de Antonio del Moral, yo creo que todos los juristas, ¿no? Si para mí es un genio esta persona que hace una sentencia acomodándose al criterio de sus compañeros del Pleno, en la cual va fijando los límites de ese ejercicio de dispensa y luego hace un voto particular él mismo, que es contundente. Y yo lo pongo como introducción para ya empezar a seguir a Jorge, si le parece, porque no le quiero quitar palabras, pero este voto particular para mí es tan importante que yo creo que tiene que convertirse en un criterio de inspiración para el legislador, porque entonces es opinión personal mía, pero yo es que me parece que todo lo que dice tiene un sentido y una lógica. Esto lo que viene a decir es que cuando se ejerce la dispensa no se puede obligar a la mujer a declarar, eso está claro. Sus declaraciones anteriores no son válidas en principio, también
acepta ese criterio. Si se ha personado como acusación particular, siguiendo lo que decía el Tribunal Supremo, mientras ejerce la acusación particular, no puede ejercer la dispensa porque eso es contradictorio. Pero si se aparta en cualquier momento antes del inicio del juicio, ya deja de ser acusación particular y puede reconsiderar su posición y puede volver a acogerse a la dispensa. ¿Y qué ocurre entonces cuando se acoge a la dispensa? ¿Vale o no vale todo lo que se ha hecho? Y aquí es en lo que discrepa él de sus compañeros. Y él dice, vamos a ver, si en el juzgado de instrucción se hizo una prueba preconstituida con todas las garantías de asistencia, defensa, contradicción, oralidad, con todas las garantías, y esa prueba se ha introducido en el procedimiento, si posteriormente la víctima cambia de idea y no quiere ejercer la dispensa, dice Antonio del Moral, yo entiendo que eso no debe de apartarse del proceso, y ahí es lo que discrepa de sus compañeros, porque esa prueba fue prestada con todas las garantías. Y si asumimos esa conclusión de que debe de apartarse del proceso, viene a decir, y a mí que me expliquen, entonces, si la mujer no llega a declarar en el juicio porque fallece, o declara en falso, negando todos los hechos, ¿por qué se permite valorar esa prueba prestada en instrucción? Se permite porque tiene todas las garantías. Y dice también, ¿por qué se le da un tratamiento diferente al interrogatorio del acusado? El acusado también tiene derecho a no declarar en el juicio. Si se acoge a su derecho, es prácticamente igual que se pueden valorar sus declaraciones siempre que hayan sido prestadas con todas las garantías en el juzgado de instrucción. Entonces, lo que no asume es que se tengan que apartar por fuerza, como si no existieran, las declaraciones que prestó cuando era consciente de que tenía derecho a ejercer la dispensa y decidió no hacerlo porque quería denunciar. A mí las reflexiones que hace, que me he saltado la mayoría y que son probablemente las más importantes, me parecen que son de tal categoría que algún día, si se cambia la ley, que no se puede cambiar en el sentido de forzar a declarar, porque eso me parece una barbaridad, probablemente los cambios pueden ir por ese camino. La persona que prestó la dispensa, o sea, que ejerció la dispensa y que no la ejerció y después se acogió, no puede apartar del proceso todo lo que legalmente se hizo, porque eso sería tanto como convertir el delito contra la mujer en un delito privado. O sea, la mujer tendría un derecho de disposición sobre si la sociedad, que en verdad es la que es parte en el juicio, no es ella, puede o no puede actuar por una situación delictiva que se ha visto. Y creo que citaba también Antonio del Moral el convenio de Estambul, en el cual de algún modo se venía a decir que no se debe dejar en manos de las víctimas la disponibilidad del proceso. En consecuencia, esto quiere decir que si tenemos una declaración prestada con todas las garantías, no puede apartarse del proceso como si no existiera. Otra cosa, también nos dice Antonio del Moral, es que esa declaración de instrucción deba de ser valorada en el juicio. Y puede ser que no se le dé credibilidad, y puede ser que la postura de la víctima al negarse a declarar en el juicio sea un elemento que influya negativamente en la valoración de lo que dijo la instrucción. Pero cerrar el paso totalmente a una prueba totalmente válida de la instrucción, pues parecía a su juicio que no era aceptado. Sí, incido en esa misma idea, incido en ese mismo punto de vista sobre cómo estamos entendiendo la dispensa, que es muy polémica, todos lo sabemos, ¿no? Porque claro, al final, en la práctica, estamos otra vez convirtiendo estos delitos en una medida perseguibles en instancia de parte. Porque en la práctica es que normalmente sucede en la intimidad del domicilio, normalmente, y no hay muchos medios de prueba si no nos cuenta la víctima lo que ha pasado. Entonces, al final, una cosa que desterramos hace muchos años, yo tenía apuntado, haciendo un poco el seguimiento de la reforma, yo creo que fue en 1999, cuando ya quitamos el requisito de denuncia previa, lo que entonces eran faltas, pero en la práctica, por vía del 416, estamos volviendo de hecho a poner en manos de la víctima la posibilidad de perseguir este tipo de delitos. Entonces, esto lo enlazo yo un poco con todo el eje de cuanto llevo dicho hasta ahora, que va en la línea de esa especie de tensión que tenemos en nuestro sistema, supongo que en otros también, entre la protección y lo que es el castigo del delito, ¿no?
Y yo hablo de tensión porque al final, cuando la víctima viene a la policía, viene al juzgado, no está pidiendo normalmente he sido víctima de un delito, investíguenlo ustedes, llévenlo a juicio y castiguen al delincuente. No es eso lo que está pidiendo. Yo traía apuntada una frase que me dijo una mujer la semana pasada, pero que la apunté la semana pasada porque como estaba ya pensando en qué iba a decir, cómo iba a hacer la exposición, me llamó mucho la atención. La he escuchado 1000 veces. Y la frase era literalmente: yo no quiero nada malo para él, solo quiero que me deje tranquila. Me parece una muy gráfica. Es que es así normalmente. Que es que le da igual que haya un delito, le da igual que le condenen, le da igual, o incluso se opone porque es el padre de los niños, pero bueno, suponiendo que no haya ya una especial interés sentimental o emocional, es que le da igual, lo que quiere es, oiga, que me deje tranquila, que quiero salir de aquí y empezar otra cosa. Y nosotros le estamos diciendo con el 416, sí, yo la voy a ayudar siempre y cuando usted colabore conmigo. Y si no, no. Porque aquí estamos hablando de que se acoge la dispensa a la fase de enjuiciamiento, pero ¿y cuando se acoge en la fase de instrucción, qué pasa? Cuando hay la denuncia, lo detienen a los 2 días, viene, la cita porque ha pedido protección, y viene al juzgado, y en ese momento, con los mecanismos y con su situación personal y todo lo que podemos suponer, pues se le explica, no, pues puede usted no declarar, si declara puede pasar esto, puede ir a juicio, puede haber una tal, puede haber un juicio, una condena, no. Y dice, pues no, porque no, por lo que sea, siempre que sea una decisión libre, ¿no? Pues no. Pues, señora, es que entonces, que no hay testigos, no ha habido lesiones, es que entonces yo esto lo tengo que archivar. Y si lo archivo, si yo archivo el procedimiento, porque no hay nada, ni hay ninguna vía de investigación, que sucede en ocasiones, no hay forma de dar investigación, ¿no? Entonces el mensaje, ¿cuál es? Sí, usted pida ayuda, que yo la voy a ayudar, si usted colabora conmigo. Si usted colabora conmigo, yo la voy a ayudar. Bueno, solamente yo quería decir esa reflexión. La dispensa, yo creo que lo gordo, lo has dicho tú, ¿no? La dispensa es, lo que sí insistir, que esto también es un trabajo, estar atentos, el primero juez, por supuesto, que todos los que estamos allí, hay que informar, el juez tiene que informar, pues el letrado que corresponda, yo siempre lo hago yo, aunque le haya informado antes la letrada de mi juzgado, pero yo siempre lo hago yo. Hay que informar siempre de la dispensa antes de que preste declaración y si presta declaración 7 veces, pues 7 veces que hay que informarlo. Y cuando llegue al juicio hay que informarlo, puesto que si no invalida no el juicio, pero sí la declaración y da lugar a esa doctrina que ahora mismo es la que tenemos, que se basa en que no se puede utilizar nada de lo que haya dicho anteriormente, nada de ninguna manera. Sí, bueno, tomando esto que acabas de decir respecto a la importancia que tiene la advertencia del 416 a la víctima, creo que es esencial el que la víctima entienda lo que se le está diciendo, porque si nos ponemos en el punto de vista de una mujer que ha sido agredida y si más aún si el asunto se ha tramitado como un juicio rápido, que todo sucede de una forma vertiginosa, a él lo detienen, a ella es citada al día siguiente para comparecer ante el juez de guardia, llega allí, nadie le explica nada normalmente y de repente se encuentra delante, en el caso de Jorge Ibio, delante de un señor con barba, al que no conoce de nada, y que lo primero que le dice es que tiene la posibilidad de no declarar contra su marido o su compañero. Yo muchas veces cuando hago la advertencia 416, la impresión que tengo en ese momento es que la víctima se queda desconcertada. Dice, bueno, yo he presentado una denuncia, me han pegado, he sido agredida y ahora llego aquí y este señor me está insinuando que no denuncie a mi marido, porque parece que es una invitación a la estar disuadiendo de que presenta la denuncia. Por tanto, creo que es esencial el hacer la advertencia de manera que ella entienda perfectamente lo que se le está diciendo. En mi caso, la fórmula que yo utilizo es, después de haberle explicado en qué consiste la posibilidad de no declarar, le digo, ahora explíquemelo usted con sus palabras. Y es curioso porque en muchísimas ocasiones, cuando le he dicho esto, la mujer dice, ¿qué tengo que declarar? Y digo, no, mire, no es eso. Usted ha sido víctima presuntamente de un delito, ha
ha sido detenido su marido, puesto que tiene una relación de parentesco con él, la ley le permite, para evitar un conflicto familiar, que usted preste declaración o no contra él. Ah, bueno, ya lo he entendido, pues no quiero, o sí quiero. Creo que también es esencial algo que también ha insinuado Jorge, que es, y que además ha dicho ya el Supremo en alguna resolución de una forma aislada, pero sí que al menos en dos sentencias el Supremo ya lo dice, que hay una obligación por parte de los fiscales y de los jueces de indagar si la negativa de la víctima a declarar es voluntaria. Porque muchas veces se aprecia a primera vista que es una negativa forzada, bien porque ha recibido amenazas por parte del entorno del investigado, o porque hay una situación de dependencia económica, y otra vez cuando abiertamente te lo dicen. Yo no voy a declarar porque tengo pánico a lo que me pueda suceder. También yo soy de la opinión de que en esos casos no se debe forzar a la mujer a que preste declaración. Esto ya depende mucho de los partidos judiciales. En el caso de Valencia tenemos la suerte de que nosotros tenemos una oficina de atención a víctimas de delito en el propio servicio de guardia, de manera que cuando una mujer ya expresa estas dudas respecto de su deseo, ¿no?, de presentar la denuncia, yo interrumpo la declaración, la derivo a la oficina, y cuando la oficina ha terminado de entrevistarse con ella, me dicen si ella va o no a mantener la denuncia. Creo que no se puede forzar a una... Porque luego las consecuencias van a ser, como decía también Manolo, que se va a retractar y se va a retirar el procedimiento con toda seguridad, normalmente al poco tiempo. También creo que no es un óbice el hecho de que la mujer no declare para conceder una orden de protección cuando efectivamente se cuenta con algún tipo de indicios de corroboración, como serían en parte médicos, la declaración de los agentes, por ejemplo, que intervinieron en la detención, y por ejemplo el investigado, como sucede muchas veces, incluso amenaza delante de los agentes a la propia víctima. Que en esos casos creo que no hay ningún inconveniente para poder dictar la medida por vía del 416. Y luego también desde el punto de vista práctico yo quisiera también plantear, por si luego hay debate o surge en algún momento, un problema práctico de muy difícil solución, que es el tema de los hijos y las hijas, en qué situación quedan cuando la víctima, cuando la mujer ejerce ese derecho a no declarar contra su marido o su compañero, y los hijos o hijas han sido también víctimas del investigado detenido, o bien directamente o como víctimas indirectas. En este caso la solución, en el 99%, si no en el 100% de los casos, es el archivo del procedimiento. Es decir, esto es una mala praxis por parte de todo el mundo, es decir, jueces, fiscales, abogados, porque nadie se preocupa de ver en qué situación se quedan esos menores que también pueden haber sido víctimas de la violencia de género. Y luego también, como una cuestión también un poco indirecta, creo que está volviendo a la importancia que tiene de hacer la declaración de manera que la víctima lo entienda. En el caso de mujeres extranjeras, las cautelas tienen que ser todavía mayores, porque yo no sé si te pasará, Jorge, pero yo muchas veces cuando tengo una víctima extranjera y tengo al intérprete, yo muchas veces me quedo con la sensación de que no ha sabido lo que se le estaba diciendo. Y, ¿verdad? Hay siempre una especie de sombra de si realmente esa mujer habrá entendido lo que le está diciendo el intérprete. Y luego, ya por lanzar una opinión personal respecto del debate que hay desde hace años, Manolo y yo hemos coincidido en muchísimos cursos desde hace muchos años, y es un tema recurrente el de si hay que suprimir o no el 416. Yo desde el principio mantuve que no, que hay que mantener el 416, pero no pensando en el investigado, pensando en la víctima. Porque la experiencia, en esto creo que los tres coincidimos, es que la mujer que está decidida a no declarar contra su marido o su compañero, si se le obliga a declarar, va a mentir. Y la consecuencia va a ser llevado al caso extremo, que incluso habrá que imputarla por un delito de falso testimonio. Y por tanto es una barbaridad. Yo creo que sería mucho más razonable el revisar, claro, esto es muy atrevido por parte mía, que soy un simple juez de violencia, revisar la jurisprudencia de la Sala Segunda sobre la interpretación de los artículos 714 y 730, que, como decía Manolo, podían permitir, en casos en los que la víctima no declara, introducir su declaración, al menos en fase de instrucción, cuando se hizo con todas las garantías, si lo que se persigue, es como al parecer se busca con la pretendida supresión del 416, es que haya más sentencias condenatorias en esos casos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pepe aquí en este acto, y también insistir en la necesidad y la conveniencia de que los que tienen el poder económico en esta sociedad, que son la Junta de Andalucía, el Ministerio de Justicia y demás, refuercen las medidas de atención a las víctimas. A nosotros nos ha pasado también muy frecuentemente que hemos tenido juicios importantes de sumario en la sala por violaciones, por agresión sexual, por tentativa de homicidio, donde cuando llega el momento del juicio
la víctima, que no en el momento del juicio, sino ya antes nos están diciendo que oye, que la víctima no va a declarar, que la víctima no va a declarar, que se ha ido corriendo la voz, que la víctima no va a declarar. Y entonces tenemos la suerte en Cádiz, pero no la tienen en muchos sitios, de que también tenemos allí en la misma sede de la audiencia el servicio de atención a las víctimas. Y entonces, la verdad que son un personal súper agradable con las víctimas, súper especializado. Nosotros los mandamos a hablar con ella antes de empezar el juicio y os puedo decir que en más de la mitad de los casos, la que venía diciendo que no iba a declarar, acaba declarando y no se acoge a la dispensa, y porque se siente apoyada y reforzada por unos servicios sociales que ella, hay una situación en la que ella se encontraba prácticamente totalmente desamparada y seguramente presionada, y ya no digo con delitos, o sea, con amenazas y coacciones, sino presionada por un ambiente hostil en su propia familia extensa, que todos la culpabilizaban de que por su culpa el marido iba a ir a la cárcel y demás, pues se le aclaran las ideas de algún modo y llegan a declarar. Y yo creo que eso es muy importante. Y la revisión de la jurisprudencia del Supremo, yo soy otro atrevido porque yo sé mucho menos que el Supremo, eso lo tengo claro, pero como me apoyaba Antonio del Moral, que creo que es uno de los más listos, creo que debería hacerse. Y debería hacerse porque dice Antonio del Moral que cuando se interpreta el artículo 730, que es el que permite introducir, lo digo para los que no son juristas, las declaraciones prestadas en instrucción en el juicio, la ley se está refiriendo a las partes en el proceso y no a los testigos. O sea, entonces, como parte en el proceso es el fiscal, la víctima no se constituye en parte, se acoge a su derecho a no declarar, pero el fiscal entonces se encuentra con la imposibilidad de que preste declaración. Y como es imposible que preste declaración, y tiene una declaración legítima y incorporada al proceso, debería de admitirse, eso es cuestión del Supremo, la posibilidad de introducirla. Pero si el Supremo no lo hace y los vientos de la sociedad van por ahí tiene la oportunidad del legislador de decir las cosas importantes y hacerlo bien. Si me permitís romper una lanza, porque nosotros desde los colegios de abogados, algo que venimos reclamando siempre de la Junta de Andalucía y de las correspondientes, es que los abogados tenemos que tener presencia y una atención temprana de la víctima de violencia. Nosotros cuando estamos al servicio de guardia, nos encontramos que la primera toma de contacto que tenemos con la víctima y el abogado en este caso como acusación particular es en el juzgado de guardia. Es verdad que muchas veces habrá juzgados que tengan esos servicios de atención social, otros asuntos son los departamentos de asuntos sociales municipales, pero lo que es cierto es que la víctima debe, en un paso tan trascendente que tiene que dar, como es la denuncia que tiene que interponer contra su pareja, necesita hacerlo de una forma pausada y reposada. Y al final las denuncias se producen siempre en un estado de que ha sido agredida y rápidamente sale corriendo para la comisaría, pone la denuncia y yo creo que la administración para cambiar esto que estamos hablando, de que luego se acojan a su derecho a no declarar, yo creo que si las víctimas que están sufriendo estos acosos o estas coacciones continuadas, pero no se atreven a dar el paso, si realmente se pudieran entrevistar con el abogado que les ayudara, les explicara en qué consiste el procedimiento, no ya con asuntos sociales para ver aquellas medidas adicionales o añadidas a lo que es su parte, la parte legal. Si estas víctimas se pudieran reunir con su abogado, el abogado les pudiéramos explicar en qué consiste el procedimiento, porque muchas veces nos encontramos nosotros que puede estar en marcha la denuncia, luego se quiere retirar la denuncia y hay que explicarles que ya la administración se ha puesto en marcha, que ya esto no se para. Entonces, si a la víctima en una situación sosegada en el ámbito del colegio de abogados o en el despacho del abogado que se le designe, sin tensiones, se le pudiera explicar cuáles son las consecuencias legales del procedimiento, a qué se va a enfrentar. Yo creo que todas estas denuncias y todas estas personas que ponen las denuncias, yo creo que llegarían a mejor término. No se plantearía luego a mitad de camino la posibilidad de no denunciar porque ya se les había explicado de forma sencilla y creo que muy coherente por su abogado que le iba a asistir ya en todo el procedimiento las consecuencias de poner en marcha la maquinaria. Sí, en esta misma línea lo tenía apuntado, que yo, mi oficina de atención a la víctima está aquí sentada. Nosotros hacemos una información, informamos, sí, más o menos una cierta percepción de que yo es libre y consciente
Pero en realidad, el momento, por lo menos yo lo veo así, en mi juzgado, que es más importante en los casos en los que o viene dudando o viene diciendo yo quiero retirar, yo no quiero nada, la mayoría de las veces siempre llamamos al abogado que está de guardia de violencia, pues por lo menos eso, que hable con alguien. Es como el que tiene un problema y quiere poner una demanda, pues no va a lo loco ahí al juzgado de hacer un escrito, y primero va a consultar con un profesional, y ese profesional pues no soy yo, porque yo no tengo esa función y además lo tengo prohibido legalmente, ¿no? Ese profesional es un abogado, porque los servicios sociales y la oficina de atención a la víctima pues está muy bien, porque le hacen ver que hay una red de apoyo, que no está sola, digamos, que tiene una red de apoyo, pero al final el criterio de confianza técnico se lo tiene que dar un profesional del derecho y tiene que ser un abogado. Entonces yo ahí creo que es esencial eso. ¿Qué pasa lo mismo con los plazos temporales? Cuando nos encontramos con la denuncia ya puesta, con los hechos no concretos, por los periodos en los que han ocurrido no están concretos, no es lo mismo redactar con la señora con tiempo una denuncia, a ver cuáles son los acontecimientos que usted ha padecido, cuáles son los episodios, cuándo se han producido, y eso se redacta y se puede presentar por escrito. Es decir, no es lo mismo que en el estado de ansiedad se persone en comisaría y por muy buena voluntad que tengan los agentes y funcionarios, esa señora tenga que desempolvar de golpe todos aquellos episodios que realmente lo primero que no quiere es recordarlo. Por eso insisto, y vuelvo a decir que de verdad que le doy mucha importancia a ese momento en el que llega el jefe de guardia, aquí está la señora, le ha atestado, ese momentito ahí en la salita hablando con ella, que de verdad que ese es fundamental, ese momento. Y eso es una cosa que yo no entro, no sé lo que pasa ahí dentro, ni tengo por qué saberlo, pero es fundamental. También desde asuntos sociales, que yo sé que aquí hay muchas personas, pues se les podría recomendar que el abogado nosotros se lo podemos designar desde el momento que lo necesite, no necesariamente tiene que ser en el juzgado cuando conozca a su abogado, que si se reclama un abogado para interposición de una denuncia por el abogado, nosotros le vamos a designar ya un abogado que le acompañe en todo el proceso. Eso es interesante que se sepa, que nosotros estamos dispuestos a colaborar en esto desde el principio. Otro tema, ¿no? Por presupuesto. ¿Hay alguna, vamos tiempo, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión que quiera plantear? Carmen, lo que no sé si hay micrófono, igual que alzar la voz. Me gustaría que extendieran el tema de la dispensa respecto de los hijos menores. En las exploraciones, el alcance que tiene la dispensa, con la peculiaridad que tiene la prueba, si es que es una prueba de la exploración, cómo se le explica a unos niños ese tema. Y después me gustaría hacer una sugerencia, puesto que hay aquí tres magistrados, y es que yo nunca he entendido que la víctima esté metida aquí en Jerez, desde luego, en un cuchitril, en un zulo, en un sitio que no tiene ventana, que es diminuto, mientras el presunto culpable, el investigado, está con toda su familia, en la antesala, en la puerta fumándose un cigarro, dando paseos. Eso cuando se le toma declaración, pero después, el día del juicio oral, pues a la víctima se le mete generalmente en el cuarto de la fotocopiadora, se le esconde, se le aparta, se le aísla, y la familia y la víctima y el acusado ya pues está disfrutando con su familia, digamos, de una posición mucho más protegida de la que tiene la propia víctima. Sé que no es una cuestión que puedan resolver sus señorías, pero si por una vez en la vida, que está el decano, que están los magistrados, si nos uniéramos todos y lo pidiéramos a los políticos para cuando se hacen las fotos que le den una dignidad a la víctima, sobre todo una cosa que es simplemente delicadeza, pues creo que sería algo beneficioso para todos. Hola, vamos a ver, en relación con la exploración de los
Tribunal Supremo tiene una doctrina bastante asentada, bastante pacífica, que lo que viene a concluir es que la advertencia al niño o a la niña del 416 está en función de su madurez. No establece una edad determinada, no dice, como por ejemplo dice el Código Civil, que es a partir de los 12 años cuando tendrá que ser explorado obligatoriamente en el proceso civil, ¿no? Sino que es atención a la madurez del menor. Y en la práctica lo cierto es que hay niños de 8 o 9 años o 10 años que te cuentan absolutamente todo. Yo, como anécdota, puedo contar un asunto de una agresión sexual, además, un procedimiento en el que luego hubo una condena, donde la prueba determinante fue la declaración de los niños que tenían 8 y 9 años. Los exploramos al tiempo que presentó ya la denuncia y gracias a esa declaración luego hubo una sentencia condenatoria. Sí que es importantísimo el que el crío sepa el alcance de lo que se está diciendo. Antes hablábamos de la importancia que tenía que lo supiera la víctima. En el caso de los niños, tienen que saber que lo que manifiesten puede llegar a perjudicar a su padre, puesto que se está investigando un delito, ¿no? De manera que hay que explicárselo lógicamente con palabras que el crío o la cría puedan entender perfectamente, ¿no? Aquí yo lo que sugería antes es el problema que hay cuando los niños han sido víctimas también, por ejemplo, un caso de violencia ritual, y la mujer se acoge al 416. En este caso, la única solución para preservar ese derecho de los menores también a ser mantenidos como víctimas en el proceso penal sería nombrar un defensor judicial que determinara si hay un conflicto de intereses entre la madre y los niños respecto de esa posibilidad de no declarar. Eso en la práctica no se hace nunca. De manera que el resultado es yo he dicho el 99% de las veces, el archivo de procedimiento cuando la madre no quiere declarar. Respecto de la cuestión de las dependencias de la víctima, hay una previsión en el Pacto de Estado que una de las cosas que dice expresamente es que las víctimas tendrán que tener unas dependencias donde por supuesto no haya confrontación con el presunto agresor y que desde luego tengan esas condiciones de dignidad a las que se refiere usted. Luego ya depende de los medios materiales con los que cuentan pues, los distintos partidos judiciales, ¿no? Todos conocemos que las dependencias del juzgado de violencia de Jerez y yo las considero privilegiadas. De verdad. Ahora voy a contar el ejemplo de lo que yo conozco. No es exacto decir que el del investigado está con su familia, porque el 90% de las veces está en el calabozo. Pero es verdad que sucede en ocasiones que no viene detenido y está afuera. Podríamos invertir la situación. Una razón de orden práctico que es que las víctimas están más controladas, de hecho acompañadas por la UFAM, por el policía local muchas veces, y si se trata de garantizar un poco la seguridad y demás, pues entiendo que operativamente más no sé, tampoco me quiero meter en estos temas. Y efectivamente el Pacto de Estado yo creo que habla de las instalaciones amigables o algo así, ¿no? Pero que al final es la idea es ir por ahí, hacen falta medios. Vuelvo al principio, Jerez es privilegiado. Nosotros vamos a hacer un llamamiento, incluso todos juntos, y hacen salir fuera y darnos la mano. Yo he estado 8 años en Chiclana de la Frontera, en un juzgado de primera instancia de instrucción con violencia de género, donde estaban esperando todos juntos en el pasillo. Teníamos que avisar a la Guardia Civil. Cuando venga la señora corriendo, que suba atrás por la escalera de atrás. La señora esperaba en la oficina, con los funcionarios sentados, para que pudiéramos tener un control de que no estaba sentada al lado con el investigado, en los casos en los que no venía detenido. Era buena voluntad de los funcionarios, de póngase aquí, señora, ¿quiere usted algo? Era buena voluntad al final, era buena voluntad. Vino un responsable, una persona responsable política de la Administración de Justicia en la provincia de Cádiz, a los juzgados de Chiclana, y yo expresamente pedí que se habilitaran unas dependencias. Y su respuesta fue que, bueno, pero eso, cualquier sala que tengáis vacía, vosotros mismos ponéis ahí un sofá y que se espere. Es decir, me trasladó la responsabilidad a mí. Debo decir que posteriormente se instaló una dependencia muy parecida a la que tenemos aquí en Jerez, pero 3 plantas más
más abajo y al final no se utilizaba, tampoco tenía aquello ventana, las víctimas no querían ir porque estaban allí medio cerradas, era muy poco operativo porque para cualquier cosa había que estar bajando y demás, y al final se usaba poco a petición de las propias víctimas, que decían, prefiero esperar arriba con ustedes ahí, y al final acabaron destinando a la videoconferencia, no sé qué historia montaron. Quiero decir que el objetivo tiene que ser ese, tiene que ser mejorar las instalaciones y hacerlas más, entre otras cosas porque vienen con niños muchas veces. Hay un poco más de y el objetivo tiene que ser ese, pero que en Jerez, vamos, comparado con todos los juzgados que no son especializados, es vamos, de categoría el sistema. Yo también quería añadir una cosita a esa cuestión que ha planteado, que desde luego es muy importante, y como decía, está el Pacto de Estado sobre la Justicia. Yo soy bastante poco políticamente correcto. Entonces, puedo decir que dentro de la Administración de Justicia yo creo que sí hay una gran sensibilidad en ese tema. Por ejemplo, nosotros en la Audiencia Provincial de Cádiz tenemos unas instalaciones privilegiadas porque nuestra sala, la sección tercera, lo sabéis, está en la dependencia del jurado, y entonces tenemos un cuartito allí con su sofá, con todo, donde metemos a las víctimas mientras esperan el juicio, entonces están mucho mejor que nosotros y que el acusado. Pero es verdad que los políticos solo acuden cuando se van a hacer una foto, y ahora seguramente a lo mejor un día de estos van por allí a hacer una foto, como tenemos elecciones, pero desconfío también de ese pacto de Estado, de justicia en el tema de poner unas instalaciones dignas, porque a mí hace ya como unos 20 años, yo llevo 35 en la carrera judicial, hace 20 años por lo menos, recuerdo haber recibido la visita de un consejero de justicia en el periodo electoral, en la Audiencia Provincial de Cádiz, donde nos contó la película de que ya estaba en marcha la Ciudad de la Justicia de Cádiz. Después de ese consejero, y en otras elecciones han venido otros consejeros contándonos que ya tenían nuevos planos de la Ciudad de la Justicia de Cádiz. Entonces la han montado por al lado del puerto de tierra, la han montado en la fábrica de tabaco del Tali, la han montado en el instituto de la zona de San Sebastiano y todo esto, un instituto que había llevado abandonado. De hecho, lo que soy abogado y asistente social y superintendente, ya sabéis dónde está la Ciudad de la Justicia de Cádiz, pero 4 o 5 años nos recuerdan que ya están todos los planos hechos, cada vez en un sitio diferente y que va a ser fantástica. Y tenemos la Ciudad de la Justicia. Por eso digo que esas instalaciones tan ideales para las víctimas, bueno, en las audiencias provinciales, en las ciudades grandes donde haya varios juzgados juntos, porque nunca van a estar todos, pues a lo mejor se consigue, pero en Chiclana, en Barbate, en La Línea, por supuesto que eso no va a existir. Pero no porque nosotros no queramos, porque nosotros tratamos de suplirlo pues con eso, con la asistencia del funcionario, que le coloca una sillita al lado de una funcionaria, que entretiene, o que entretiene al niño que está con ella, y así funcionamos. El político está por ahí dando voces y pidiendo votos. Hay un problema de forma, es una opinión personal. Es dudoso, ¿no?, el Real Decreto Ley, pero bueno, quitando eso, centrándonos en el fondo de la medida, yo sí creo, va un poco en la línea de lo que vengo diciendo, ¿no?, de vamos hasta la protección, no vamos a supeditarlo todo al castigo, vamos a darle una vía de
la protección en sí misma como un valor en sí mismo. Es un poco lo que yo creo. A mí sí me parece bien. Es decir, yo hace muchos años hablaba con una abogada de Chiclana en la Frontera, que ahora es política, no sé cómo... y le dije, estaba en aquel entonces y ella tenía su cierto contacto con el mundo de la política, y le dije, tú que estás metida por ahí, dile a quien tengas que decirle que es un disparate que el acceso de una mujer víctima de violencia doméstica en general o de género en particular a ayudas sociales, ayudas asistenciales, dependa de la decisión de un juez de instrucción. ¿Cómo puede ser? Esto estoy hablando de hace unos 8 o 9 años. ¿Cómo puede ser, le dije, que una mujer tenga derecho a una ayuda económica o social o asistencial dependa de que un juez de instrucción valore que necesita una medida cautelar penal? Porque el juez de instrucción está a otra cosa. Porque es juez de instrucción. Y como juez de instrucción, ¿qué es? Es responsable de la instrucción. Y es lo que tiene que sacar adelante, principalmente. Y hasta tal punto es así, que vuelvo a repetir, si no hay instrucción porque se archiva, no hay protección. Ese es el punto que yo insisto una y otra vez, como machacando. Entonces, en la medida en que ese Real Decreto Ley, esa medida en concreto, se aparte de esa lógica y abre otra puerta, yo me parece bien. Otro tema, lo del 158 del Código Civil, ¿no? que también en el fondo responde a una práctica que nos encontramos, ¿no? Pero bueno, yo ahí soy más crítico que se haya hecho un Real Decreto Ley, la verdad. Bien, yo coincido con mi compañero. Sin entrar en la forma, respecto del fondo, yo creo que es una buena noticia para las víctimas. Y además también es una buena noticia para los jueces, porque yo desde el principio, yo estoy en violencia desde 2005, cuando empezó a funcionar el juzgado de violencia contra la mujer, y ya en aquella época los jueces de violencia decíamos que el legislador nos había colocado en el núcleo de la respuesta hacia la violencia de género, cuando la respuesta judicial nunca debe ser la respuesta a la violencia de género, la respuesta a la educación. Es curioso como la Ley Orgánica 1/2004, la ley integral, que tiene, si no recuerdo mal, 72 artículos o 73, dedica más de la mitad, 45 o 44 artículos, a lo que es la respuesta punitiva, o sea, la reforma del Código Penal, y a la respuesta judicial. Eso es un error. Es decir, nosotros, los jueces, por desgracia, cuando el asunto llega a nuestro juzgado, podemos, en fin, poner una solución, pero no solucionamos el tema de fondo. Por tanto, el hecho de que el legislador, bueno, en este caso el Ejecutivo, pero también el legislador, en fin, se incline por el no hacer depender, como hasta ahora, algún tipo de ayuda económica para las víctimas, el hecho de que exista una orden de protección, un informe de investigación fiscal de una persona está en situación de riesgo, aparte de que también van en la línea del Convenio de Estambul y del Pacto de Estado, yo creo que está bien. También algo paralelo a lo que ha sucedido con las medidas policiales derivadas de la elaboración policial del riesgo, que si no me equivoco se modificaron en el sentido de que incluso en aquellos supuestos en los que el juez de violencia considera que no concede la orden de protección porque no ha acreditado el riesgo o no ha acreditado los indicios, pueden acordarse medidas policiales de protección de la víctima.